Queridos amigos, muchas gracias. El día que se escuchó la declaración del senador Cepeda ante la señora juez, pues yo saqué unos comentarios, los publiqué. También el día que se escuchó la declaración de la señora Deyanira. Después vino la declaración de Monsalve, Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal contra mí, y tengo estos comentarios. Seguramente hay muchos temas que no están aquí, pero quedaron en los dos anteriores casos, en la declaración del senador Cepeda y en la declaración de Deyanira. Y vendrán muchas más pruebas. Y voy a pedir la paciencia de ustedes para leer estos renglones que son un poco extensos, pero fue una declaración de muchas horas. Permítanme pues entrar en esta declaración de Monsalve. Sus instructores lo entrenaron mal para mentir. Testigo principal, usado para ponerme preso, y dijo más de 30 veces que no recordaba. Repito, ante mis compatriotas desde Buenos Aires, aquí en Medellín, desde esta cafetería de barrio, nunca mandé a buscar presos. Solicité verificaciones sobre noticias que me llegaban del peregrinaje del senador Cepeda por las cárceles, con ofertas a reclusos para que me acusaran de paramilitar. Entre 2011, ojo con estas fechas, 2011, cuando Monsalve declaró al senador Cepeda en mi contra, y 2018, nadie en mi nombre fue a la cárcel a hablar con él. Bien importante tener en cuenta esto. Nada hice entre 2011 y 2018. No obstante, esa declaración que le dio al senador Cepeda, no obstante lo que hicieron conmigo en la fiscalía, que superaron un viejo sobreseimiento, un viejo archivo. Vine a preocuparme por el tema en 2018. ¿Cuándo? Cuando Vicky Jaramillo me dijo que Monsalve estaba arrepentido de haber mentido por ayudas y ofertas del senador Cepeda, que quería decir la verdad. Fue en 2018, a raíz de esta información, que pedí al doctor Cadena realizar la verificación. Si yo tenía interés en sobornar a Monsalve, ¿por qué nada hice entre 2011 y 2018? ¿Qué fue lo que me motivó a enviar al doctor Cadena a que verificara lo que me dijo Vicky Jaramillo? Que Monsalve en la cárcel decía que estaba arrepentido de haber mentido, que quería decir la verdad. Y esta es la constante en todos los casos. Yo pedí verificaciones y lo veremos en todos los episodios. Nunca tomé la iniciativa de ir a buscar testigos, menos a sobornarlos. Ay, qué vaina ese tinto, ese café tan tentador. Empecemos con una mentira de Juan Guillermo Monsalve. Dijo a la señora juez que él no entregó el reloj grabadora, ni lo mencionó a la magistrada auxiliar Sandra Yepes, porque lo dejó arriba, refiriéndose al establecimiento carcelario. Pero interrogado por el doctor Granados, dijo que antes de la diligencia con la magistrada le contó lo del reloj grabadora, que ella le dio el radicado del proceso para que lo enviara a la corte, y el proceso era secreto. Lo habían negado a mis abogados, les habían dicho, ante una pregunta que se hizo, por todos esos rumores que circulaban en Bogotá, la corte había dicho que no había proceso contra mí. Entonces llega la magistrada auxiliar Sandra Yepes a entrevistar a Monsalve en la cárcel, porque me habían denunciado. Y Monsalve primero dice que nada le dijo sobre el reloj grabadora, y después dice que antes de que la magistrada auxiliar le hiciera la entrevista para la corte, sí hablaron del reloj grabadora y que ella le dijo
el número del radicado del proceso que era privado, frente a mí lo tenían oculto. Ocultaron el tema en la diligencia. O Monsalve delinquió, o la señora magistrada auxiliar delinquió, o delinquieron ambos. Porque es muy grave ocultar el elemento material con el cual habían hecho las grabaciones. Monsalve afirmó que entregó el reloj a Deyanira para que Deyanira lo llevara a la corte. Deyanira era su esposa, hoy asilada en Canadá, que porque es víctima mía. ¿Cómo les parece? En la declaración Deyanira expresó que Monsalve le pidió guardar el reloj, conservarlo. Entonces Monsalve dice, le dije a Deyanira que lo llevara a la corte, y Deyanira dice, me dijo que lo guardara, que lo conservara. Deyanira finalmente dijo que vació su contenido en un dispositivo que envió a la corte. Entonces sacaron lo que había en la grabadora del reloj, sacaron esa grabación, pudo ser a una memoria, a alguno de esos dispositivos, y lo enviaron a la corte. Pero después de que ya Monsalve le había hablado a la señora magistrada Sandra Yepes. Hoy la magistrada está en la JEP. La verdad es que esto le hace daño a una de las justicias más prestigiosas que ha tenido América Latina, la justicia colombiana. Hay unos videos de cuando empezó este proceso que han sido públicos, en los cuales se ve claramente que la señora magistrada Sandra Yepes le indicaba a Monsalve cómo debía contestar sus preguntas. Para ocultar y para mentir, Monsalve y la señora Deyanira se ponen de acuerdo. Como hubo dos relojes grabadoras, ella, Deyanira, dijo que ingresó el segundo reloj a la cárcel de manera ilegal, por supuesto, a través de una abogada cuyo nombre omitió. Ya se supo, y lo dejamos en el informe anterior, que para entrar ilegalmente el primer reloj le encomendaron eso al abogado de ellos, el doctor Héctor Romero, quien esta semana debe dar su testimonio en la fiscalía. ¿Por qué digo que ilegal? Porque está prohibido que entren grabadoras a las cárceles. Y aquí entraron relojes grabadoras. Pero ¿quién entró el segundo reloj? Tanto Monsalve como Deyanira dicen que lo ingresó una abogada, y los dos omiten el nombre de esa abogada. Algo tan importante como conseguir que alguien entre un reloj grabadora ilegalmente a la cárcel y olvidan, no recuerdan, no saben el nombre de la abogada que les habría hecho ese favor. Monsalve agrega que también le ayudó un interno, otro recluso, amigo de él, pero también omite el nombre, no lo dice. Esto sí que resulta bien extraño. Monsalve y Deyanira no recuerdan los personajes que ayudaron a cometer un acto ilegal e intrépido de ingresar reloj grabador a la cárcel. Pero ese segundo reloj no solamente lo entraron una vez, sino que después repitieron la entrada. En esa segunda ocasión lo entró Deyanira. Así lo había entrado ella. Es un ingreso ilegal. En estas audiencias se han conocido audios y videos, todos grabados por Monsalve. Tanta grabación efectuada por Monsalve a través de dispositivos ilegalmente entrados a la cárcel, para lo cual oculta el nombre de quienes ingresaron. El segundo reloj es más que un indicio, es una plena prueba de su afán de hacer una treta contra mí. Y miren lo grave, como lo dijimos no sé si en el primero o en el segundo de estos informes, cuando en estas audiencias de la semana que acaba de concluir, se escucharon lo que mandaron allí de comunicaciones entre el senador Cepeda y Monsalve,
se escuchaba algo de lo que decía Monsalve, pero no lo que le contestaba el senador Cepeda. Eso es muy grave, muy grave. Si usted y yo estamos conversando, diputado, y solamente graban lo que yo le digo a usted y no lo que usted me dice a mí, y mandan eso a la justicia, eso es un engaño a la justicia. Lo mismo hicieron con las comunicaciones entre el señor de Neiva y Monsalve. Las mandaron a la corte, dicen ellos. ¿Pero qué se oía ahí? Generalmente lo que decía el señor de Neiva, excepcionalmente lo que contestaba Monsalve. Todo esto es hecho con malicia, con punible intención, con dolo, y engañan a la justicia. Recientemente aparecieron los relojes, los habían tenido todos estos años sin entregarlos. Pero a esta coincidencia, la fiscalía hizo un peritaje, mi defensa otro, y los relojes aparecieron alterados. A mí y todavía no ha llegado esa prueba, a mí que me preocupa, que conociendo ese peritaje que indica la alteración de los relojes, la fiscalía no haya adelantado investigación sobre este presunto delito. Monsalve y el senador Cepeda no se ponen de acuerdo sobre quién buscó a quién. Hay menciones a Piedad Córdoba, fallecida, a Mercedes Arroyave, abogada que acompañó al senador Cepeda y no ha aparecido a lo largo de este proceso. ¿Dónde está Mercedes Arroyave? Esto lo deberá aclarar el proceso, faltan muchas pruebas. Y entonces también deberá aclarar quién fue el que buscó a quién, si Cepeda a Monsalve o Monsalve a Cepeda. Monsalve dijo que lo cierto, como está dicho en los informes anteriores, es que ellos se volvieron amigos. Hablan de 7, 9, 11 reuniones, mínimo 7, de todas esas llamadas telefónicas. Conversan desde el año 2011, 2012 hasta el 2018. Mantienen ese contacto. Ahora veremos algunos de los favores que le hicieron a Monsalve por parte del senador Cepeda, no obstante que ya refería a ellos cuando hablé del interrogatorio de la declaración del senador Cepeda. Monsalve dijo que el interés de la entrevista con el senador Cepeda era por su seguridad, que temía por su seguridad y que por eso se entrevistó con el senador Cepeda. Pero al oír la entrevista, todo se redujo a hablar de los Uribe, de paramilitares y de guacharacas. Monsalve confirmó en la audiencia las numerosas reuniones con el senador Cepeda, las comunicaciones telefónicas, de WhatsApp, y como siempre, no aparece lo que decía o respondía el senador Cepeda. Sobre la inseguridad de Monsalve, hay algunos temas para comentar. Acerca del supuesto atentado que le hicieron en la cárcel de Cómbita, en estas audiencias, Monsalve dijo que ocurrió a consecuencia de la declaración contra los Uribes que dio al senador Cepeda. Lo escuchamos esta semana. Entonces él le dio una declaración contra mi hermano, contra mí al senador Cepeda, y él dice que por eso le hacen un atentado en la cárcel de Cómbita. Mintió. El doctor Granados, mi defensor principal, en el interrogatorio, lo llevó a refrescarle la memoria, y entonces se oyó o se leyó la denuncia que puso Monsalve sobre los hechos. Cuando le hicieron ese atentado en Cómbita, hace muchos años, él denunció los hechos. ¿Saben cuál fue el motivo que adujo? Que él había pedido una inspección al patio de reclusos y que esos reclusos por esa inspección se quisieron vengar de Monsalve. Pero en esta audiencia, muy preparado, el recluso Monsalve dijo que el atentado era en venganza por las declaraciones que él le había dado al senador Cepeda contra mi hermano y contra mí. O sea que eso lo había hecho yo, ese atentado. Y esto quedó, esa contradicción, esa mentira quedó claramente revelada en las audiencias de esta semana.
Monsalve dijo en la audiencia que cuando iban a trasladarlo a la cárcel de Valledupar, llamó al senador Cepeda para que no lo trasladaran. En el pasado dijo que gracias a don Iván no lo trasladaron a la cárcel de Valledupar. Se refería a don Iván Cepeda. Siempre limitaron a Monsalve, lo entrenaron. En el pasado dijo muy claramente, gracias a don Iván Cepeda se refería, no me trasladaron a Valledupar. Ahora se limita a decir que cuando lo iban a trasladar llamó al senador Cepeda para que no lo trasladaran. ¿Cómo matizan? ¿Cómo tratan de acomodarse con esas declaraciones? Monsalve ha disfrutado de lujos y de comodidades en una casa fiscal de la cárcel. Ese beneficio se lo dio el magistrado Barceló. No debe olvidarse que la ONG Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Hernán, ¿cómo se llama el señor que dirigía ese comité? Dirigido por Franklin Castañeda, amigo muy cercano del senador Cepeda. Lo acompañó, como lo dice el senador Cepeda, a actos de campaña, a muchas reuniones. ¿Qué hace hoy Franklin Castañeda? Hoy es funcionario del Ministerio de Interior. Pues él dirigía ese comité de solidaridad con los presos políticos, con presos políticos en Colombia. Al único que han puesto preso aquí por motivos políticos en las últimas décadas es a mí. Ese comité ha recibido dinero del senador Cepeda. En el informe anterior publiqué lo que salió en medios. ¿Quiénes son los aportantes de ese comité? Y aparecen los aportes del senador Cepeda. Y ese comité, del cual es aportante el senador Cepeda, entregó alrededor de 12 millones de pesos a la familia de Monsalve, porque iban a salir del país, lo cual no ocurrió. No puede ser que los derechos humanos generen impunidad al soborno de testigos. ¿Qué tal que eso lo hubiera hecho yo? O alguno en mi nombre. Monsalve, en la entrevista al senador Cepeda, en esa entrevista de hace muchos años, me acusó de paramilitar. Pero en una declaración ante la Fiscalía manifestó que nada le costaba contra mí. Monsalve ha repetido que no me conoce, que nunca me vio en Huacharacas. Habla de haberme visto en actos públicos. En dos. De gobernador yo estuve casi todos los sábados y domingos en consejos comunitarios. Y fui a San José del Nus, donde realizamos uno de esos consejos que eran públicos con toda la comunidad. En esa ocasión se inauguró la cooperativa León 13. Teníamos un programa social bellísimo, se llamaba Bancos Cooperativos. La gobernación cofinanciaba las cooperativas serias de ahorro y crédito para que abrieran sedes en otros municipios. Y así avanzamos mucho en todo el crédito municipal y campesino. Por eso estuve en San José del Nus, pero Monsalve había insinuado en otra declaración que allá habíamos hablado de mataderos como refiriéndose a masacres humanas. En muchas de esas reuniones la comunidad me hablaba de las plantas de sacrificio por el problema que ha habido sobre estas plantas de sacrificio de reses en casi toda Colombia. Y hay otra presencia mía en San José, más adelante en la campaña presidencial. Fue como en todas partes del país, en actos públicos, abiertos a la comunidad y masivos. Allá llegué en un helicóptero que no me pudo regresar por problemas técnicos o de lluvia. No es como dijo Juan Guillermo Monsalve, que me trajeron los paramilitares. Me acompañó por carretera una enorme escolta policial y del ejército que mantuve durante toda la campaña. La fiscal le preguntó al final del interrogatorio del jueves que por qué en la entrevista con el senador Cepeda me acusó de coordinar la acción delictiva de los paramilitares. A diferencia de cómo se extendía
En esa entrevista de 2011 con el senador Cepeda, la única respuesta que aquí le dio a la fiscal fue que oyó que Luis Alberto Villegas, muerto, me llamó a quejarse de la inseguridad y que a los 2 días empezaron a llegar soldados. Más adelante voy a hablar sobre la familia Villegas. No era Luis Alberto Villegas, que está fallecido. Con quien yo hablaba no era con él, era con Juan Guillermo Villegas, que en ocasiones llamaba preocupado por la inseguridad de la región. Como me llamaban de toda Antioquia y después en la presidencia me llamaban de todo el país. Sobre esa época de la gobernación, albergo dudas del alcance del celular. Lo que sí tengo claro, y no lo distorsionen, es que toda la vida, como funcionario, como simple ciudadano, siempre he acudido a la fuerza pública. Debo recordar a los colombianos que por problemas de seguridad tengo protección, escoltas, desde 1988, que casi me secuestra el EPL. Pues bien, jamás he tenido escoltas privados. Toda mi seguridad ha sido pública, de la fuerza pública, de las instituciones del Estado colombiano. Ya Daniel Coronel, mi supuesta víctima, escribió que yo hablaba por celular con los paramilitares que estaban en las zonas rurales. Otra calumnia de mi víctima Daniel Coronel. No hay un solo paramilitar, que pueda decir que habló conmigo por teléfono. Con ninguno conversé. Me saludé varias veces con Mancuso, como se lo he dicho al país tal vez desde el año 2000, mucho antes de mi elección presidencial. Otra mentira de Monsalve. Afirma que a finales del 96, cuando su familia regresó a Guacharacas, su padre, que ojalá también declare, para aceptar ser mayordomo, exigió entre las condiciones que la propiedad fuera de otros dueños. El ELN la había quemado, porque era de una sociedad de nuestra familia. Entonces, que cuando el papá de Monsalve exigió, dijo, yo me voy de mayordomo a la finca, pero que sea de otros dueños, el nuevo empleador, Luis Alberto Villegas, dice, fallecido, le dijo que lo harían. Eso es a finales del 96, pero la finca estaba vendida y escriturada desde julio. De allá nos sacaron, esa gran propiedad la perdió mi familia, y esa pérdida le hizo un enorme daño a mis hermanas, a mis hermanos. Mi familia estaba desplazada en la zona desde principios de año 96. O miente Monsalve o mintió el muerto, Luis Alberto Villegas. La familia de Monsalve salió en 1994 de Guacharacas. En febrero del 96, el ELN quemó la casa principal. Febrero del 96. Llevaba yo 1 año en la gobernación. En mayo, guerrilleros asesinaron a Tobías, un joven que se quedó cuidando la finca porque tenía mucho afecto por la memoria de mi padre. En julio se protocolizó la venta de la finca, pero ya estábamos desplazados de allá. Frente a la mentira de Monsalve en relación con el cambio de propietario de la finca, el testigo se vio obligado a reconocer que no conocía la matrícula ni los folios inmobiliarios de la propiedad. Todo a raíz de una pregunta del doctor Granados. Debe recordarse que en el pasado, Daniel Coronel, mi víctima, escribió que la finca no se había vendido. Más que vendido, perdida por mi familia. Cuando mi hermano le acreditó las escrituras, dijo que en el municipio de San Roque había una sociedad con el mismo nombre de la sociedad de nuestra familia. Se comprobó que el señor Coronel mentía. No había esa sociedad. En mi caso, como he repetido tantas veces, pido a mis compatriotas que nos siguen en estas redes y a quienes tan generosamente me acompañan,
en esta cafetería de Buenos Aires mucha atención a esto. Yo me desvinculé de la región desde antes de 1983. En el 79 entregué a un sindicato que la FARC presionaba la empresa panelera La Mundial. Eso lo he explicado muchas veces y todo consta. Esa empresa valía 14 millones. Las obligaciones nuestras con los trabajadores y pensionados se estimaron en 6. Vieron que qué hacían y quedamos a paz y salvo. Por 6 millones les vendemos esa finca. Era lo mejor en instalaciones de la Antioquia panelera. 1979. Prácticamente desde ese momento empecé a tener mucha lejanía en el tema agropecuario, lejanía de la región en el tema agropecuario. Y en el 83 ya no volví por allá a nada de fincas. ¿Por qué? Por el asesinato de mi padre en Guacharacas. Por eso ha tenido que decir Monsalve que nunca me vio, que me vio en actos públicos. No me conoce el señor Monsalve. Sobre el episodio, en cambio, miren toda esa amistad que tiene con el senador Cepeda. Entonces dicen que yo organicé a un señor Caliche en Neiva para que fuera a sobornar a Monsalve, y tienen en un juicio en la corte tan injusto a Álvaro Hernán Prada. Tengamos en cuenta Caliche, Neiva. Ahora, en esta audiencia Monsalve tuvo que reconocer su vieja amistad con Caliche, el de Neiva, amistad que viene de 2011-2012. Aceptó que le pedía comidas, aceptó que Caliche lo llamó el 19 de febrero, es muy importante, porque hay una llamada después del 19 de febrero, pero estos de Neiva, Caliche y otros, abordaron a Álvaro Hernán Prada a decirle que había un preso que había mentido contra mi hermano y contra mí, que quería decir la verdad. Lo abordaron el 20, el 21, el 22, después del 19. Entonces, ¿por qué llamó Monsalve el 19? ¿Qué tenía que ver conmigo? Es interesante ese dato, porque se ha dicho que entonces yo había coordinado con Caliche, el de Neiva, para que hicieran eso, y que lo hice a través de Álvaro Hernán Prada. Si Álvaro Hernán Prada se encontró con ellos a solicitud de ellos después del 19, y el 19 fue la llamada que ha tenido que reconocer el señor Monsalve. Caliche, el de Neiva, es amigo de Monsalve, no es amigo mío. Distinto es lo que ha dicho Caliche, que apoya mis ideas políticas. Caliche llamó a Monsalve el 19 de febrero para hablarle sobre el tema antes que Diego Cadena fuera a la cárcel a hacer verificación con Monsalve y antes que Caliche abordara a Álvaro Hernán Prada en Neiva. Esa amistad entre Monsalve y Caliche y esa fecha de las llamadas constituyen pruebas muy importantes de que el montaje lo estaba haciendo Monsalve con sus amigos y que no era yo el que estaba buscando sobornar a Monsalve para que se retractara. Recuerdo en el proceso de verificaciones que yo pedía, lo único que yo pedía es que se dijera la verdad. En todas esas llamadas que me interceptaron ilegalmente, hay una repetición mía, que se diga la verdad. Tendré la oportunidad de recordarle al país, bien sea cuando acuda como testigo a la fiscalía o cuando hable en el espacio de mi defensa material en el momento de los alegatos finales, que en todos asuntos tan difíciles de la vida pública nunca le he mentido a los colombianos. Y ahí vamos a tener que comparar quién tiene una historia de mentirosa, el senador Cepeda, Monsalve, o si la tengo yo. Y los hechos son contundentes. Cuando vi que Jaramillo me dijo
a principios del 18 que el preso Monsalve ya había sabido que quería rectificar, decir la verdad, pedía al doctor Cadena verificar eso. El proceso muestra en todas las grabaciones y declaraciones que siempre pedí que se dijera solamente la verdad. No hay prueba de que el doctor Cadena haya pedido que se expresaran mentiras. No aparece en ninguna parte que Diego Cadena, quien fue a hacer esas verificaciones, hubiera dicho guarden silencio o mientan. Monsalve dice que le manifestó al doctor Cadena que no se retractaba. Esto es, que no corregiría la mentira. Sin embargo, al final le dijeron al doctor Cadena que mandarían a la corte el texto de la verdad. Hicieron esta trampa para engañar a Cadena, a mí. Y afortunadamente, cuando uno actúa de buena fe, no cae en el engaño. Mandaron una carta. Y después de Ñalira le dijo al doctor Cadena que tenía la carta, pero que era lo que le iban a ofrecer a Monsalve. Cadena le dijo, ahí está la grabación, que lo único que pedían era la verdad. En efecto, mandaron una carta a la corte, que se conoció después en el proceso. Esa carta la firma Juan Guillermo Monsalve y dice que pide perdón por haber mentido, etcétera. Y al final pone esto, muy propio del delincuente bien adiestrado. Esto lo hago por presión de Diego Cadena y de Pardo Hachi, enviados por Álvaro Uribe. Mentirosos, tramposos. Estas trampas son propias de la creatividad del delincuente y de sus asesores. El senador Cepeda dijo que seguramente Monsalve se había enterado de su trabajo por la prensa, que como Cepeda aparecía como un defensor de derechos humanos y a toda hora él hizo su carrera política. Él es formado por la FARC, hizo su carrera política, él adquirió votos, popularidad, anunciando debates contra mí, maltratando mi honra. Entonces ha llegado a decir que Monsalve lo buscó porque Monsalve se había enterado públicamente de que Cepeda estaba en un tema de derechos humanos y contra mí. Eso lo han tenido como válido para la justificación de esa amistad por parte de Cepeda. Sin embargo, en el caso mío el tratamiento es muy diferente. El tema de la coincidencia entre la llegada de Diego Cadena a verificar lo de Monsalve a la cárcel y el episodio de Neiva se produjo por la divulgación masiva de los medios de comunicación del inhibitorio de la corte al senador Cepeda y de la compulsa o la denuncia contra mí. Eso ocurrió el 16 de febrero de 2018, poco antes de la elección parlamentaria, y habría determinado el interés de Caliche en el tema, que se pone de presente con la búsqueda de Monsalve desde el 19 de febrero. ¿Qué pasó? Esas denuncias que venían contra Cepeda del año 12, del año 14, varias que en mi nombre puso el doctor Jaime Granados, la Corte no dijo nada. Se lo guardaron para las vísperas electorales. Pongamos cuidado, 12, 14 denuncias, ¿cuándo lo resuelven? En la víspera de la elección parlamentaria del 2018, el 16 de febrero. ¿Qué dijo la Corte? Que no valía esa denuncia contra el senador Cepeda, le dieron el favorecimiento de un inhibitorio y que yo había engañado a la justicia y que yo había sobornado testigos y me denunciaron a mí. Y entonces dicen, no, es que Uribe era el que estaba haciendo eso. ¿No ve cómo coincide? Por los días que va Diego Cadena a la cárcel, a la verificación, por esos días se está llamando Caliche a Monsalve. Pero Caliche lo llamó el 19, antes de que fuera Diego Cadena. Saben ustedes, y lo digo con franqueza de mi alma, como le he hablado sobre todos estos asuntos a los colombianos, cuando la Corte tomó esa decisión
de favorecer al senador Cepeda con un inhibitorio y de denunciarme, la noticia produjo gran revuelo, llamó la atención de todo el mundo. El mismo Monsalve ha dicho que por eso ellos se interesaron en el tema. Aquí van a tener que mirar si van a seguir con la injusta acusación de que yo armé una treta o que la treta la tenían armada contra mí. Y van a tener que mirar con toda objetividad qué influencia tuvo el revuelo de las noticias contra mí en la época. Aquí viene otro punto. El testigo Monsalve dice que si él hubiera querido cambiar su versión mentirosa por la verdad, lo que impropiamente llaman retractación, no habría acudido a ningún abogado sino a Juan Guillermo Villegas, dada la amistad vieja de Villegas con su familia. Eso es lo que dice Monsalve. Pero olvida que él, Monsalve, según el doctor Cadena, pidió que el doctor Granados o el doctor Lombana fueran a la cárcel a hablar con él. Que vengan los abogados de Uribe, que venga Granados, que venga Lombana. Y después, cuando Monsalve supo que ellos no iban, pidió que yo, a través de Juan Guillermo Villegas, hiciera saber a su familia que el doctor Cadena sí estaba autorizado por mí para esa verificación. Y así sucedió. El doctor Lombana me dijo que no iría e intuí que el doctor Granados pensaba lo mismo. Monsalve, en la audiencia, esto es bien importante, muestra lo mentirosos. Inicialmente negó que hubiera involucrado al doctor Lombana en el grupo de abogados que habrían ido a hablar con él para que se retractara. La verificación que pedí no buscaba algo diferente a la verdad. Digo, no, sí, dio a entender ahí, pero fue claro que el doctor Lombana hacía parte de un grupo de abogados que habían ido a pedirle la retractación. El doctor Granados pidió exhibir pruebas para refrescarle la memoria. No le quedó más camino a Monsalve que admitir que en las declaraciones ante la Corte años atrás sí involucró al doctor Lombana y en esta ocasión lo negó. En todas las declaraciones, este punto es muy importante sobre la familia Villegas. En todas las declaraciones que me han pedido, he dicho de mi amistad que viene de familia con el doctor Guillermo Villegas Ceballos, fallecido. Viene de 3 generaciones. Un hombre que fue muy importante en la política y en el sector agropecuario. Padre de Juan Guillermo y de Luis Alberto Villegas. Mi amistad con Juan Guillermo como diputado liberal que era. Hemos desmentido las fechas inexactas que el abogado del senador Cepeda, el doctor Villalba, ha presentado sobre la venta de un pedazo de terreno a Luis Alberto Villegas. Luis Alberto Villegas fallecido, lo conocí, pero no tuvimos amistad. La tuve con su padre y la tuve con Juan Guillermo, con una hermana que se llama Marta Lía. El senador Cepeda persiste en sus mentiras. Escribió en las redes que por qué yo no extradité a Julián Bolívar, insinuando que yo tendría algún favorecimiento por él. Vive muerto de rabia, porque Julián Bolívar dijo que mi hermano nada tenía que ver con paramilitares. Entonces el senador Cepeda, por favor, deben poner cuidado, deben respetar su investidura de senadores de Colombia, o esa cortina que se ponen de defensores de derechos humanos, que les sirve para defender a la FARC, para conseguir la impunidad del terrorismo y para maltratar a quienes queremos una Colombia diferente. Entonces dice el senador Cepeda, es que Uribe favorece a Bolívar, ¿cómo se llama? A Julián Bolívar. No lo extraditó. Por favor, por favor. Ustedes saben cuándo llegó a Colombia la solicitud de extradición de Julián Bolívar. En 2014, años después que yo había dejado la presidencia, para que venga el senador Cepeda con esta mentira. Afirman que
Hay que aprender como un cantante de Barranquilla Noche a sostener la voz y los pulmones. Afirman con el propósito de difamar que yo mandaba ejército a custodiar paramilitares. Les aplica aquella frase de las dictaduras comunistas: al enemigo sembrarle un delito para desacreditarlo por siempre. Debo recordar a todos mis compatriotas que en cada oportunidad que tuve de recibir llamadas de alguien sobre un tema de seguridad, lo único que hacía era comunicarme con la fuerza pública y pedir que en lo posible apoyaran esa solicitud ciudadana. Hay miles de testigos en Colombia, en Antioquia, que agradecían mucho, que les contestaba, que me preocupaba por ellos, que yo le hice seguimiento a muchos secuestros hasta que estuvieran liberados los secuestrados. Entre 2002 y 2008 tuve una persistente, una diaria preocupación por la liberación de Ingrid Betancourt y los demás secuestrados hasta que se logró. Conviene recordar que cuando periodistas de Antioquia, y ustedes lo pueden, debe estar en Teleantioquia, era yo gobernador, denunciaron una colusión entre soldados y paramilitares en Ituango, como está acreditado públicamente. Le pedí al general Ospina, entonces comandante de la 4ª Brigada, presencia en Ituango. La hizo y me mandó una comunicación ampliamente difundida. Agradezco mucho la paciencia de ustedes. Haré el esfuerzo de seguir escribiendo sobre cada uno de los testimonios de las pruebas que se practiquen. Así como acudí al despacho de la señora juez el día de la presentación de la teoría de la defensa. El doctor Granados hizo la presentación de la teoría de la defensa técnica. Yo como acusado hice la presentación de la teoría de la defensa material. Esta semana dije que la manera como le he dado, como he asumido este proceso, ojalá sirva para que en Colombia definitivamente se deslinden el derecho, la justicia, se deslinden la justicia y la política. Le pido a Dios que me dé energía y voluntad para atender este proceso y para seguir un peregrinaje en busca del corazón de mis compatriotas.